Dios les bendiga, bienvenidos a esta nueva emisión en esta semana de Familias de Excelencia. Recuerda algo importante que siempre nosotros comenzamos diciendo: ser excelente no es ser perfecto, ser excelente es tener la capacidad de poder luchar cada día por ser mejor. Hoy tengo que luchar por ser mejor de lo que fui ayer. Es más, en este instante debo luchar por ser mejor de lo que fui hace algunos instantes. Eso es ser excelente. Así que bienvenidos entonces. Y el tema que estaremos viendo entonces en esta semana, algo importante: ¿por qué se separan los matrimonios? Algo importante también para cada uno de nosotros. ¿Por qué se separan esos matrimonios? Nos vamos a basar en Esther capítulo 1. Esther capítulo 1 y el tema de esta semana: ¿por qué se separan los matrimonios? Es casi que normal hoy en día ver cada vez cómo se separan más y más matrimonios. Y es preocupante que ese alto índice de separaciones, ese alto porcentaje de matrimonios separados se encuentran en las iglesias cristianas. Iglesias cristianas conformadas por un 70% de hogares disfuncionales, separados. Debería ser todo lo contrario nosotros los cristianos, pero esa es la triste realidad. Cada vez los hogares, las iglesias están conformadas por hogares disfuncionales, hogares separados. Esta semana vamos a estar mirando algo importante entonces: ¿por qué se separan las familias? ¿Por qué se separan los matrimonios? Las razones son muchas y muy variadas. Cada quien tiene una razón por la cual separarse, cada quien tiene un motivo diferente por el cual separarse. Así que estamos entonces en este programa maravilloso, Familias de Excelencia. Jesucristo en ningún momento quiere quitarnos los problemas, quiere quitarnos las dificultades. Jesucristo lo que quiere es enseñarnos, prepararnos, capacitarnos para enfrentar esos diversos problemas que enfrentamos cada día en ese matrimonio, en esa pareja, en esa relación que tenemos. Qué bueno entonces que aprendamos a cómo resolver cada vez esos problemas que se presentan en cada uno de nosotros. Jesucristo podría quitarnos los problemas, pero con eso lo único que haría es de nosotros personas inútiles. Recuerda que son los problemas, son las necesidades las que nos obligan a avanzar. Si nosotros no tenemos problemas, no tenemos dificultades, vivimos en esa zona de confort, vivimos acomodados, y el ser humano por lo general siempre tendemos a ese acomodamiento. Los seres humanos por lo general lo único que queremos es no movernos de ahí donde estamos. Hay algo importante, y es que lo que está acabando con los hogares, lo que está acabando con las familias se llaman problemas. Cada vez nosotros tenemos más problemas, cada día hay más dificultades, los tiempos son más difíciles. Recuerda lo que dice también la palabra de Dios. En Juan 16:33 dice que mientras nosotros estemos en este mundo tendremos problemas, tendremos aflicciones, tendremos dificultades. Por lo tanto, es difícil que nosotros no los vayamos a tener también como cristianos. Hay muchos cristianos en el mundo que están decepcionados. Es más, hay muchas personas que nosotros nos encontramos y nos dicen: yo también era cristiano, yo también asistí a una iglesia, pero me aburrí porque igual tengo problemas y tengo dificultades. Y la verdad es que es esa, que siempre tenemos problemas, que siempre tendremos dificultades, que siempre tendremos cada vez un problema más. Entre más proyectos tengamos, entre más propósitos tengamos, igual vamos a tener más problemas, más dificultades. Es natural que muchos de nosotros entonces tengamos problemas, y por eso lo que estaremos viendo en el transcurso de esta semana: ¿por qué se separan los matrimonios? ¿Por qué se separan las parejas? Es preocupante ver que cada día los hogares duran menos. Hoy es muy frecuente, hoy es muy común encontrar hogares desechables donde hoy se casan y en el transcurso de la misma semana ya tienen problemas, ya tienen dificultades, ya se están separando. Los problemas que surgen en el hogar son la principal causa de separación. Pero si nosotros encontramos que son los problemas los que nos llevan a la separación,
¿Por qué atacamos a las personas? Tenemos un grave problema nosotros los seres humanos, y es que cuando nosotros tenemos problemas con nuestra esposa, con nuestro esposo, lo que hacemos es atacar a la persona y no al problema. Sucedería como si un bombero inexperto quiere apagar un incendio accionando el extintor sobre las llamas. Nunca va a apagar ese incendio. Es necesario que se aplique el extintor sobre la raíz, sobre la base, lo que genera el incendio. Y lo que genera las separaciones, lo que está acabando con los hogares, son los problemas. Y nosotros lo agravamos más cuando atacamos a la persona. Jesucristo es algo maravilloso. Jesucristo recuerda que es el esposo, el novio de la iglesia, que somos nosotros. Jesucristo no nos ataca a nosotros, Jesucristo ataca el problema que hay en nosotros. Jesucristo, aunque la frase que voy a decir no es bíblica, sino acuñada por alguien, pero vale la pena mencionarla, Jesucristo ama al pecador y aborrece el pecado. No es una frase bíblica, pero vale la pena mencionarla. ¿Qué quiere decir con esa frase la persona que la acuñó? Que Jesucristo nos ama tanto que Él en ningún momento nos ataca a nosotros. Jesucristo ataca es el problema que hay en nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos aprender también. Si tú encuentras que con tu pareja, si tú encuentras que con tu esposa, en tu matrimonio tienes problemas, ¿por qué atacas entonces a tu esposa? ¿Por qué atacas a tu esposo? Deberíamos atacar es el problema, aquello que está haciendo un mal ambiente, aquello que está dañando nuestra relación. Durante esta semana entonces estaremos mirando este tema importante, ¿por qué se separan los matrimonios? ¿Por qué inclusive la gran mayoría de las iglesias cristianas se encuentran compuestas por familias disfuncionales, hogares destruidos? Si tú haces un balance de cualquiera de las iglesias cristianas, la gran mayoría de los que la componen son hogares destruidos, hogares que viven en conflictos, hogares que están a punto de separarse. ¿Por qué se separan las familias? ¿Por qué se separan los matrimonios? Es lo que vamos a estar mirando. Vamos a mirar algún punto importante. Hay una razón, y recuerda que estamos en base a Esther capítulo 1. ¿Por qué ese matrimonio de la reina Esther con el rey se acabó? Aunque nosotros muchos miramos que esa era la voluntad de Jehová, esa era la voluntad de Dios, pero hay razones que llevaron a acabar con ese matrimonio. Hay razones que hacen que se acabe nuestro matrimonio. ¿Qué es lo que hace que se acabe entonces un matrimonio? ¿Qué es lo que hace que se acabe una relación? Es lo que estaremos mirando esta semana, así que no te pierdas nuestro programa. Recuerda, todos los días a las 5 de la tarde estaremos tratando un tema importante o un punto para resolver uno de los tantos temas que tenemos nosotros. Un punto importante y que acaba con cualquier relación es el orgullo. Hay muchos hombres y mujeres que lo único que quieren es presumir de su condición social, de su condición económica, y eso es lo que lo lleva a tener grandes problemas dentro de su pareja. Miramos lo que sucedía ahí en el versículo 4 de Esther capítulo 1. Para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Una persona presumida siempre termina humillando a los demás, y ese era el problema del rey. El rey hacía sus banquetes, hacía sus fiestas, no simplemente porque le gustaran las fiestas, sino porque le gustaba era presumir de lo que él tenía, presumir de su riqueza, y muchos esposos y esposas hacen lo mismo. El problema para la reina Esther y el rey fue eso, el orgullo que tenía el rey, la presunción que él tenía. Le gustaba presumir de lo que tenía y eso estaba cada día deteriorando, dañando la relación en su familia con los allegados. Muchas parejas empiezan a fracasar porque el esposo, si gana más dinero que la esposa, empieza a presumir de su dinero, empieza a presumir de su conocimiento, de su cultura, de lo que ha adquirido, y eso lleva a que humille a la esposa. Y si es la esposa la que gana más dinero, hoy encontramos muchos hogares en esas condiciones. Recuerda que cada día los tiempos son más difíciles. Hay hombres que les es muy difícil conseguir empleo y por lo tanto se han puesto de acuerdo. Él se queda en la casa haciendo las veces de amo de casa y ella sale a trabajar.
Hay esposas que igual el hecho de que son las que sostienen el hogar ha llevado a que se divorcien, se separen. Hay algo importante y es que anteriormente muchas esposas no consideraban la idea de separarse porque ellas eran las que necesitaban del esposo. Hoy en día hay hogares que empiezan a descomponerse, a dañarse por ese factor dinero. La esposa ya gana más que él o gana igual, por lo tanto ya no está en condiciones de dejarse humillar ni maltratar físicamente o psicológicamente, y por eso le es más fácil separarse. Antes encontrábamos que la esposa no tomaba la decisión de separarse porque muchas de ellas dependían del esposo económicamente, sabían que si se separaban, se divorciaban, se iba a quedar sin los recursos económicos. Hoy en día la esposa trabaja, las esposas también adquieren sus propios recursos, por eso ellas toman también la decisión de separarse porque ya no soportan el maltrato físico o psicológico de sus esposos. Y los esposos lógicamente también toman la decisión de separarse porque no quieren competir el poder con su esposo y se ha convertido en una competencia de poder. ¿Quién gana más? ¿Quién grita más? ¿Quién es el que hace más en la casa? Diferentes problemas entonces que llevan a acabar con un hogar, con una familia, y ya dijimos, si tú estás consciente de que los problemas que tienes con tu esposa, con tu esposo, son los que te están llevando a la destrucción de tu hogar, a separarse de ese matrimonio, si son los problemas, entonces ¿por qué atacas a la persona? Deberías atacar al problema y no a la persona. ¿Qué cosas hay en el hogar? Vamos a estar mirando y uno de esos puntos importantes entonces es ese orgullo. El orgullo que hay en muchos de nosotros como esposos o como esposas. No valgas por lo que tienes. Debemos nosotros empezar a darnos valía por lo que somos, más no por lo que tenemos. Hay personas que creen que valen mucho por lo que tienen. Y eso es lo que los ha llevado a tener ese orgullo, que los lleva a maltratar a los demás, a maltratar a la esposa, a maltratar a los hijos. Valora lo que hace o lo que es tu pareja. Muchos de nosotros nos acostumbramos a los detalles bonitos de nuestra esposa, de nuestros esposos, y ya no valoramos lo que esa persona hace. Las cosas deben cobrar valor por nosotros y no por ellas mismas. Hay personas, hombres y mujeres, que valen por el carro. El carro debería valer por nosotros. No debería ser las cosas materiales más importantes que cada uno de nosotros. Valora lo que tu esposa hace, valora lo que tu esposo hace, valora lo que él o ella es. Y todos los que conforman las familias, ¿sabes? Debemos aprender a valorar a esa persona, esos detalles, esas cosas importantes que tiene. El esposo llega también de trabajar y tiene detalles bonitos con la esposa. El problema es cuando el esposo o la esposa convierte los detalles en obligaciones. Hay personas con las cuales no se puede tener un detalle bonito porque inmediatamente lo convierte en una obligación. Y en el momento en que ya no tienes ese detalle, entonces se enoja, entonces te exige y te reclama. Algo importante entonces, ese punto que estamos mirando hoy, que no te domine la intolerancia. Sabes, muchos de nosotros empezamos a ser no tolerantes. La palabra de Dios nos dice que debemos aprender a tolerarnos los unos con los otros. Es una tolerancia mutua. Cuando solo es uno de los miembros de la familia el que tolera, tarde o temprano se va a cansar, tarde o temprano se va a aburrir. La palabra de Dios nos dice que debemos tolerarnos los unos a los otros. Y a veces no lo hacemos porque sencillamente tenemos orgullo. Ese es el tema que estamos mirando entonces para esta semana. ¿Por qué se separan los matrimonios en base a Esther capítulo 1? ¿Qué es lo que vamos a estar estudiando? ¿Por qué se separan esos hogares? ¿Por qué se separan esos matrimonios? Por lo general se separan porque tienen muchos problemas. Deberíamos tener sabiduría para atacar el problema y no atacar a la persona. La persona actúa de esa manera porque tiene problemas. Tal vez no la conocemos lo suficiente y tiene traumas desde su niñez. Qué bueno que nosotros aprendamos a conocer a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros familiares. De esa manera podríamos tolerarlos, de esa manera podríamos nosotros soportarlos. Y podríamos, algo importante, ayudarlos. Jesucristo sabe por qué nos ayuda, porque Él nos conoce, porque Él sabe perfectamente quiénes somos nosotros, qué somos capaces de hacer y qué no somos capaces de hacer. El conocimiento de nuestros familiares nos ayuda a entenderlos.
Si tu esposa, tu esposo tiene una forma difícil de ser, empieza a mirar por qué tiene ese problema. No ataquemos a la persona, ataquemos el problema. Ataquemos lo que está dañando nuestra relación. Y ese punto importante que miramos hoy entonces, algo que daña esa relación es el orgullo. El orgullo de los hijos, el orgullo del esposo, de la esposa, ese orgullo que nos hace maltratar a los demás. Estaremos toda esta semana tratando entonces este tema importante, por qué se separan las familias, por qué se separan los matrimonios. Recuerda, todas las noches a las 9 en punto tenemos nuestro clamor mundial por las familias. Queremos hacer una cadena mundial, no importa a qué denominación perteneces, no importa a qué iglesia perteneces, lo importante es que tenemos una necesidad en común, que Cristo restaure los hogares. Si las familias y los hogares son restaurados, la sociedad será restaurada. Si los gobiernos invirtieran más recursos en restaurar hogares, en ayudar a hogares, no tendría que gastar sus recursos en construir cárceles para castigar al hombre. Unámonos en ese clamor, ora por esas familias, conocidas o no conocidas, ora por esas familias que son tus enemigas y que te hacen la vida imposible en tu barrio, en tu cuadra o en cualquier otro lugar. Ora por esas familias. Si Cristo restaura esas familias que son enemigas tuyas, significa que cada día vas a tener un enemigo menos. Unámonos entonces todas las noches a las 9 para ese clamor mundial por las familias. Hay hogares que están a punto de destruirse, hay hogares que se han destruido, pero que Jesucristo puede restaurar. Recuerda que Pedro estaba encarcelado, estaba con grilletes, con cadenas, estaba tras las rejas, 16 soldados lo custodiaban, pero a pesar de eso había una iglesia que oraba, que clamaba sin cansarse, y esa oración unida de ese pueblo, esa oración unánime, hizo que algo sobrenatural pasara en la cárcel, las cadenas se rompieran, las puertas se abrieran y Pedro saliera. Tú y yo, unidos en oración, podemos hacer que Jesucristo haga algo sobrenatural, que se muevan esas fuerzas sobrenaturales a favor de las familias del mundo. Ora por todos los países, las naciones, por esas familias de tu barrio. Hay muchas familias que necesitan del clamor de un pueblo. Hay muchas familias que necesitan de tu oración. Si la sociedad es restaurada, significa que podremos salir a la calle sin miedo de que nos vayan a causar daño. Oremos por las familias, no te preocupes tanto por llenar tu iglesia, preocúpate por llevar el evangelio hasta los últimos rincones de la tierra, que el mundo entero se entere de las maravillas de Jesucristo, que Jesucristo restaure todas las familias, no solo las de tu congregación, sino las familias de todas las congregaciones del mundo, de todas las iglesias del mundo. Ora por esa familia que dice que es incrédula, que es atea. Si Jesucristo la restaura, llegará a conocer a nuestro Dios. Los esperamos el día de mañana, si Dios lo permite, en una nueva emisión. Recuerda, somos familias de excelencia, es nuestro ministerio de la Iglesia Soldados de Jesucristo. Los esperamos en nuestra próxima emisión con otros puntos importantes que nos llevarán a entender por qué se separan las familias, por qué se separan los matrimonios y cómo resolver y cómo llegar a obtener una solución adecuada conforme la palabra de Jesucristo. Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión.